Muy buenas noches, bienvenidos a la sala del conocimiento de sí mismo en este año 2023. Les deseamos a todos mucha sabiduría en el transcurso de este año, que podamos lograr despertar la conciencia que nos proponemos día a día, con conocimiento y con práctica, con un objetivo claro. Entonces, para poder lograr este objetivo, vamos a seguir con el curso gratuito todos los martes y los jueves a las 7:30 p.m. como siempre. Eric estará presente los martes, yo estaré presente los jueves y estaremos como siempre en la misma dinámica que llevamos en el 2022, explicando los diferentes temas que nos llevan al autoconocimiento, a la sabiduría y al despertar de la conciencia. En esta primera semana del conocimiento de este año 2023, vamos a tocar tal vez el tema más importante del todo el ciclo. Ese tema que se titula la observación de sí mismo, un tema fundamental, un tema clave, una práctica, una herramienta, un ejercicio que nos va a permitir lograr despertar la conciencia, el autoconocimiento, la comprensión, el desarrollo del discernimiento, la claridad. Y todos estos aspectos que nos van a llevar al saber vivir, a la evolución, alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pase, adelante. Este tema es hasta cierto punto muy revolucionario porque la observación de sí mismo muchas veces se plantea como algo muy sencillo, como algo muy casual, como algo que mayormente lo damos por sentado, por hecho. No le damos la importancia que tiene. Normalmente cuando queremos despertar la conciencia, naturalmente, nos vamos en busca de prácticas con un contexto extraordinario. Grandes meditaciones, danzas, rezos cuánticos. Y nos olvidamos muchas veces de las técnicas que son tan sencillas, tan elementales y fundamentales para el despertar de la conciencia, como en este tema que llamamos la observación de sí mismo. Antes de hablar sobre lo que es la observación de sí, pues primeramente vamos a estudiar un poquito acerca de lo que llamamos la observación, que es un concepto que describe un fenómeno con el cual estamos más relacionados. La observación. Entonces, ¿qué es la observación? ¿Sí? Llamamos la observación a esta capacidad que tenemos, ¿sí?, de percibir a través del sentido de la vista, pues los fenómenos, las cosas y las personas que se presentan en el mundo exterior. Algo que creemos que hacemos todo el tiempo, como parte de nuestra naturaleza, pero no es así. En el mundo de la espiritualidad, la observación, que es lo mismo que la atención, tiene una connotación fundamental para despertar la conciencia. Se dice en los estudios herméticos que la observación es la herramienta del sabio. Es a través de esta facultad que podemos acceder a la sabiduría de la vida, a la sabiduría de Dios, del universo, de la naturaleza. Pero si nosotros damos por sentado que todos por naturaleza somos observadores, y las enseñanzas herméticas nos dicen que la observación es la herramienta del sabio, entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué tan pocas personas logran obtener sabiduría? Decía el Maestro Jesús, porque teniendo ojos, no vemos. Hay que diferenciar la palabra mirar a la palabra observar. Mirar desde la mente es algo mecánico. Observar es algo de la conciencia que requiere energía, que requiere atención. Mirar es algo superficial, observar es algo detallado. Uno puede mirar
un evento, esta sala de conferencias. Y sí, la sala de conferencias. Pero la persona que observa se da cuenta de los diferentes detalles de las cuales está compuesta esta sala. Y se da cuenta que, por ejemplo, hay una vela encendida. La persona que observa lo puede ver. La persona que mira a lo mejor ni cuenta se da. La persona que mira la conferencia de repente ni se da cuenta de alguna imagen que se presentó. No la ve, aunque sus ojos estén postrados en ella. Es una mirada muy superficial. La observación, que es la conexión del sentido de la vista con la conciencia que va más allá de la mente, entonces puede determinar todas estas cosas, todos estos detalles. La observación en la sociedad es fundamental. Nos ha llevado a lo que nosotros llamamos la civilización moderna. Todos los avances tecnológicos, artísticos y de toda especie han sido fundamentados en la facultad de observar. Observar es aquello que nos lleva a nosotros a descubrir. Los diferentes descubrimientos de los fenómenos de la vida son el fundamento de todos los avances, de toda especie. La observación es la herramienta fundamental en la cual se apoya cualquier científico para hacer sus descubrimientos. Desde lo más chico, como un átomo, hasta lo más grande, como una constelación. ¿Cómo se descubre el átomo? Pues a través de la observación, con un microscopio. ¿Cómo se descubren las constelaciones? A través de la observación, con un telescopio. ¿Cómo se descubrió la gravedad? Las leyes del movimiento de Isaac Newton. A partir de ellas se fabricó la rueda, la máquina, la revolución industrial, provienen del descubrimiento de esas leyes. Son una consecuencia. ¿Y cómo uno descubre estas leyes? A través del sentido de la observación. Cuando una persona sale, se sienta y observa la naturaleza, la vida, el lugar en donde está, descubre, se da cuenta. Todos los avances científicos se basan en la observación. Se plantea una hipótesis, se hacen experimentos y se observan resultados para verificar si la hipótesis fue correcta o no. Y a partir de ahí aparecen todos los avances científicos. En la agricultura, el avance de la agricultura, todo es observación. Si vemos que los agricultores nos dicen que junio es el mes para sembrar limón. ¿Y cómo saben los agricultores estas cosas? A través del sentido de la observación. Es decir, que ellos cosecharon limón en enero, en febrero, en marzo, en abril, en todos los meses del año, y se dieron cuenta a través de la observación que en el mes de junio es donde da mejor cosecha el limón. Y así es como la agricultura se va desarrollando y tal mes favorece tal fruta, tal mes a la otra, y así se desarrolla la agricultura y se distribuyen los alimentos para todos los seres humanos. ¿Todo esto a partir de qué? De la observación. Entonces estamos hablando de una herramienta que nos permite conocer el mundo en donde estamos, que nos permite descubrir y entender el funcionamiento de diferentes fenómenos. La observación es una herramienta que nos sirve para la resolución de problemas. Imaginemos una persona que se le echa a perder su laptop, no enciende. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Lleva su laptop con el técnico la recibe, lo conecta, le da a encender y empieza a observar
¿Qué es lo que pasa con esa computadora? ¿Por qué no enciende? ¿En dónde está la falla? Si es el cargador, si es el ventilador, si es el botón de encendido el que está fallando. Empieza a observar. Hola, pase. Y a partir de esa observación es que el técnico puede descubrir por qué está fallando esa computadora. Es la observación que le revela al técnico la deficiencia del objeto a estudiar. Es decir, la observación nos permite descubrir las irregularidades del observado. Si el aire acondicionado se echa a perder, pues viene el técnico y ¿qué es lo que hace? Primero prende o intenta prender el aire acondicionado y se pone a observar. Y la misma observación le va a decir qué es lo que está fallando en el aire acondicionado. Si ustedes compran un escritorio de esos que vienen en caja y desarmados, pues cuando lo llevan a la casa y lo quieren armar, ¿qué es lo que tienen que hacer? No tienen que pensar, tienen que observar qué piezas tienen. Pueden observar y leer el manual, por supuesto. Y en la observación les va a decir qué pieza va en qué parte del objeto. Y así se arma el escritorio, a través de la observación. O sea, la observación no es meramente algo que sirve para apreciar cosas. No, la observación es una herramienta que nos permite conocer y entender la realidad en la que nos encontramos. La observación sirve para la resolución de diferentes problemas que necesitamos en la sociedad, inclusive técnicos. Un coche, un aire acondicionado, una computadora, muchas cosas que se echan a perder, se pueden arreglar partiendo primeramente de la observación. Pero nadie nos enseña a observarnos. Eso no hay ninguna materia en la secundaria, en la preparatoria, que se llame la observación de sí mismo. No sabemos ni observar ni observarnos. Y por lo tanto, no podemos hacerle frente a los diferentes problemas de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, una persona siempre que llega a fin de mes no tiene dinero? Anda preocupado, estresado, ansioso, pidiendo prestado, quedando mal con la gente, porque cada vez que llega fin de mes se queda sin dinero. Si esta persona observara la manera en cómo utiliza el dinero que gana, se daría cuenta en dónde está fallando, en dónde está gastando de más. ¿Cuáles son esas acciones que le están provocando que al fin de mes no tenga dinero para pagar la luz, el agua, las cosas que son elementales para la vida? O sea, así como el técnico de la computadora observa la computadora para arreglarla, así uno debe de observar sus acciones para componer su propia vida. Porque nuestra vida está llena de problemas. De todo tipo, sociales, familiares, económicos, que es el ejemplo que estoy poniendo. Si pudiéramos llevar esta facultad de observar a nuestra vida, a nuestras acciones, nos daríamos cuenta de qué? De las irregularidades, porque la observación sirve para descubrir las irregularidades del observado. Si empiezo a prestar atención a cómo estoy utilizando el dinero que gano, voy a descubrir en dónde estoy gastando de más. Si descubro el problema, es el primer paso para su solución. Ya sé en dónde estoy gastando de más. Dejo de gastar ahí, listo, problema resuelto. Pero si uno no se observa, uno puede tener problemas financieros toda su vida. Y nunca salirse de ese problema de fin de mes.
O sea, vean la importancia de la observación. Es la herramienta que nos va a liberar de muchos problemas y que si no lo utilizamos, pues es la causa de que ciertos problemas estén presentes con nosotros toda la vida. Pensar no es observar, es algo muy interesante que tenemos que reflexionar. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, porque eso sí nos los enseñaron en la escuela. En la escuela nos enseñaron a comparar, a memorizar, a razonar, a sacar conclusiones, y todo eso es de la mente. Pero no nos enseñaron a observar. Entonces estamos acostumbrados a todo el tiempo estar pensando y carecemos de observación. Porque la actividad excesiva de la mente obstruye la facultad de observación. Por eso a veces cuando estamos en una plaza comercial caminando, ¿sí? De repente nos ve una persona conocida y nos alza la mano y uno no lo ve. Y hasta uno se sorprende, el amigo, te estoy alzando la mano, ¿cómo es que no me ves? Porque la persona mientras está caminando en la plaza comercial, está pensando. Y ese pensamiento le obstruye su capacidad de observar y no se da cuenta. Así pasan también los accidentes de automóviles. Cuando se vuelan el alto, cuando se vuelan el semáforo, provocan algún accidente, se suben a una banqueta. ¿Por qué pasan estas cosas? Por falta de observación. ¿De dónde proviene la falta de observación? De exceso de pensamiento. Uno está ilusionado, imaginado, envuelto en fantasías y no se da cuenta que en esa calle había alto o que era sentido contrario. Y las consecuencias a veces son hasta mortales. Para que vean la importancia de observar. ¿Sí? Entonces, con la mente, ¿qué hacemos? Reconocemos las cosas. Reconocer, ¿sí? La mente sirve para poder expresar lo que conocemos. La mente tiene una función. Todos los conceptos, todas las imágenes, toda la información que tenemos almacenada en la memoria, podemos expresarle a las demás personas a través de la mente, del pensamiento. Sirve para expresar lo que ya se conoce. Si una persona viene y nos pregunta a nosotros, una persona que es de Puebla, nos dice, oye, ¿cómo es Mérida? Ah, pues nosotros les decimos, no, mira, Mérida es así, hace mucho calor, que no sé qué. Bueno, para eso sirve la mente, para expresar aquello que conocemos. Pero la observación sirve para conocer lo desconocido. Cuando uno no conoce cómo funciona algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Observar ese algo. Y la misma observación revela su comportamiento. Si queremos saber cómo se comporta un animal, pues hay que observar al animal. Y vamos a descubrir con esta observación a qué hora come, a qué hora se duerme y las cosas que hace en su hábitat. Simplemente con la observación sirve para descubrir lo nuevo, lo desconocido, mientras que la mente sirve para expresar lo conocido. Son dos cosas diferentes. Entonces, pensar no es observar. A través del pensamiento nosotros podemos reconocer que es una manera en cómo plasmamos lo conocido sobre aquello que se está conociendo. Por eso se llama reconocer, conocido por dos. ¿Sí? Entonces, reconocer es del pensamiento y no es observar. Ustedes pueden reconocer el sonido de un pájaro. Pero eso no quiere decir que estén prestando atención, que lo estén observando.
Usted puede reconocer la casa, la calle, la esposa, el hijo, la oficina, el cliente, pero eso no quiere decir que lo estén observando. Ustedes pueden reconocer que a veces son tacaños, odiosos, flojos, impuntuales, pero eso no quiere decir que lo estén observando. Es algo bien importante. Reconocer no es observar. Y por lo tanto no nos va a llevar a la sabiduría, sino no va a estancar en la ignorancia, porque el reconocimiento lo que hace es sentar por hecho algo y por lo tanto se deja de observar. Cuando yo digo, ahí está mi esposa y la reconozco como mi esposa, o sea, lo asiento como una persona que yo supongo que ya conozco, lo que se supone que ya se conoce, se deja de observar por naturaleza. Y por lo tanto quedamos condicionados. Porque las cosas de la vida están en constante cambio. Las personas cambian con el tiempo, las cosas cambian con el tiempo, la empresa, la casa, la colonia, salgan a dar una vuelta a su colonia, prestando atención, ya no es la misma. Hay un negocio que ya cerró, hay otro negocio que ya abrió, la vecina que ya construyó segundo piso, la casa de la esquina ya la pintaron, la vecina de enfrente ya tiene un perro. ¿Sabes cuántas cosas ya cambiaron? Nosotros seguimos pensando de que es la misma casa, la misma colonia, la misma cuadra, y no es cierto. Estamos viendo la realidad con nuestros prejuicios del pasado y no nos permitimos que lleguen impresiones nuevas que nos permitan conocer y entender la realidad que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, pensar no es observar. Hay que tenerlo en cuenta. Y bien, ya hablando pues bastantito de lo que es la observación, pues vamos a hablar de lo que es la autoobservación. ¿Y qué es la autoobservación? Pues es llevar esta observación que ya hemos hablado a nuestro mundo interior. Para conocer entonces las irregularidades de qué? De nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros conceptos, ideas, creencias acerca de Dios, del amor, de la felicidad, a ver qué tan acertadas son, a ver en dónde estamos fallando, cuál es la causa de nuestro sufrimiento, por qué nunca estamos tranquilos, por qué siempre estamos disgustados, como que sentimos que nos hace falta algo. ¿Y qué es eso que nos hace falta? La autoobservación es la herramienta que nos permite entrar en nuestro mundo interior para darnos cuenta de toda la información en la que sostenemos nuestra persona y poder identificar aquella información que sea falsa, equivocada, producto de una fantasía, de una exageración, una mala interpretación de la realidad. Así como tenemos ojos para ver el mundo exterior, tenemos ojos para ver el mundo interior. Tal como esa fuerza adentro, es un principio hermético. Tenemos un ojo que nos permite ver qué es lo que está pasando en nuestro mundo interior. Este ojo se le conoce como la glándula pituitaria y está a la altura del entrecejo. ¿Sí? Ahí se expresa una parte de nuestro espíritu. La otra parte se expresa en la glándula pineal. A través de la glándula pituitaria es que el espíritu se expresa y puede observar todo lo que está pasando en las diferentes dimensiones de la naturaleza, que ya hablamos. En el mundo de la mente, en el mundo de las emociones. Como ya he comentado al inicio de la conferencia, que la autoobservación es la base y el principio de la sabiduría. Por ende, la autoobservación ha estado siempre presente
en todos los conocimientos gnósticos, esotéricos, herméticos, diferentes culturas y diferentes religiones. Siempre, porque es la herramienta fundamental que nos va a llevar al cambio, a la transformación. Y esto se conoce desde hace muchos siglos, inclusive desde hace muchas razas. ¿Sí? Entonces, a través de diferentes culturas encontramos el ojo espiritual, el ojo que todo lo ve, como el ojo de Horus, por ejemplo, en el Antiguo Egipto. Culturas mayas que tienen el entrecejo, miren, ahí está. En la religión cristiana, con estas pinturas, donde vemos también el tercer ojo. El Hamza de los judíos y de los musulmanes, con la mano de Fátima, aquí está el ojo. El tercer ojo de los hindús que se pintan en el entrecejo, el bindi. En todas las culturas siempre se ha hablado de esta capacidad de ver el mundo interior. Se conoce perfectamente, porque es fundamental para despertar la conciencia, por lograr todos esos avances espirituales que nosotros queremos. Ciertamente, este tipo de imágenes o conceptos tienen una connotación negativa, conspiranoica y hasta cierto punto verdadera. ¿Sí? Donde el ojo que todo lo ve está relacionado con una élite mundial, globalista, grupo de banqueros y presidentes de ONG que controlan el mundo, que controlan los medios de comunicación, que controlan la política, que también son bien esotéricos y que utilizan el ojo también como logo de esa misma élite. Y te lo ponen en el dólar y te lo ponen en la NFL, allá con las vestiduras de las actrices que salen a bailar, haciendo una insinuación de los estamos viendo, los estamos usando. Pero eso no es el contexto que nosotros estamos estudiando aquí. A nosotros no nos interesan aquellas personas que están jugando a ser Dios. No estamos hablando de este contexto de los conceptos espirituales, sino estamos hablando del contexto que nos compete con el autoconocimiento y el despertar, lo que han enseñado los diferentes sabios. El ojo de Horus, el Hamza, el tercer ojo, no lo estamos explicando bajo el contexto de esta élite que quiere gobernar, etcétera, 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 sino una facultad interior y espiritual que está latente en nuestra naturaleza, la glándula pituitaria. Ese es el tercer ojo, que nos va a permitir autoobservarnos, saber en qué estamos pensando, saber qué es lo que estamos sintiendo en algún momento. Es posible a través de la activación de este sentido con un adecuado entrenamiento a través de la práctica. Entonces, a través de la autoobservación nos vamos a dar cuenta de los diferentes mecanismos, características de la mente, los diferentes elementos, contrastes, contextos, los diferentes niveles del pensamiento, el funcionamiento de nuestro subconsciente, las ideas primeras y fundamentales en las cuales apoyamos nuestras acciones, la razón de nuestro sufrimiento, la información en la cual se fundamentan nuestros complejos, nuestros traumas, nuestras fobias, nuestros miedos. Cuando nosotros entremos en nuestro mundo interior, así lo vamos a ver, como un cuarto, una bodega totalmente abandonada, llena de cosas tiradas, sucios, unos sobre otras. Así está nuestro mundo interior, el mundo de la mente. Todas estas cosas sucias y tiradas representan las impresiones no transformadas de la vida. Bueno, un ejemplo, ya hablaremos de lo que son las impresiones. Uno va caminando por la calle y ve que un hombre le pega a su esposa. ¿Lo ve? Casualmente uno estaba caminando por ahí y lo vio. Esa vista es una impresión.
entra al mundo psicológico. ¿Y qué sintió uno cuando vio eso? Odio, a lo mejor resentimiento. Y ese hombre que se cree, ¿por qué le pega a una mujer? Eso no se hace. Y listo, ya entró odio en su mundo interior. Y ese odio se va a quedar acá, porque no transformó la impresión. Y se va a alimentar con otras impresiones de odio por diferentes motivos, que a la larga va a hacer que la persona poco a poco se vaya volviendo odiosa, envidiosa, arrogante, mentirosa. Así se constituyen nuestros defectos, a través de la falta de transformación de las impresiones. Entonces todos nuestros traumas, defectos que tenemos en nuestro mundo interior son producto de esta falta de impresiones. Entonces cuando vayamos a observar nuestra mente, pues va a estar todo sucio. Ahí están todas las impresiones desde la infancia, lo que dijo un día papá, y nosotros nos sentimos no sé cómo, y a partir de ahí ya la gente ya no le tenemos confianza. Bueno, ahí están todas las impresiones que no se transformaron. Entonces, a través del sentido de la observación, vamos a descubrir nuestra pobreza espiritual. Vamos a descubrir la realidad de nuestro ego, de nuestros yoes. Vamos a darnos cuenta primeramente. Lo primero que tenemos que darnos cuenta a través del sentido de la autoobservación es que no somos tan buenos como pensamos. Eso es lo primero. Lo primero que uno tiene que descubrir, que uno no es tan bueno, ni tan justo, ni tan honesto como uno cree que es. Por eso muchas personas no le dan importancia a esta herramienta, porque no están verdaderamente dispuestas a cambiar. Y por eso se dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Muchas personas se van de su realidad porque no son capaces de afrontarlas. No quieren ver que son muchas veces iguales a las personas que les han echado culpa de la miseria que hoy se cargan. Pero este es el inicio del cambio. Cuando me di cuenta que tengo defectos, cuando descubro que tengo complejos, cuando empiezo a observar dentro de mí ciertos aspectos de maldad en forma de pensamientos, en forma de imágenes, de deseos, de mentir, de robar, de agredir, de insultar. Cuando me di cuenta que esto vive dentro de mí, es el primer paso para sacar esto dentro. Y entonces mi vida cambia. Pero si no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad del cambio, entonces tampoco vamos a estar dispuestos a autoobservarnos. Y el trabajo no va a ser posible. Podemos observar en qué momento tenemos conductas equivocadas. Si tenemos problemas con el hijo, con el hermano, con papá, con el esposo, con la esposa. Problemas que muchas veces ya tienen años con nosotros. Y a veces le echamos la culpa al otro. Es que el otro es grosero, es que el otro es prepotente, es que el otro es mentiroso, es que el otro es cizañoso. Cuando nos autoobservamos, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos muchas veces igual que esa persona. O que a lo mejor no tenemos los mismos defectos, tenemos otro. A lo mejor mi cuñado es muy mentiroso. A lo mejor yo no soy tan mentiroso, pero sí soy muy odioso. Porque lo odio, porque me miente. ¿No es cierto? Entonces a través de la observación me di cuenta. Bueno, ese tiene el efecto de la mentira, pero pues yo tengo el defecto del odio. Porque yo lo estoy odiando y eso es una falta mía. Es más fácil observar que autoobservarse.
Por eso en las relaciones es más fácil ver el defecto de los demás que los propios. Entonces, de mi pareja tengo toda una lista de defectos, pero mi lista está en blanco, está limpiecita. Por eso, vamos a poner un ejemplo. Un empresario es tirano con sus empleados. Y cuando el empresario llega a la empresa, enseguida todos los empleados, ¡ay, llegó el jefe, y todos, pum, todos estresados, asustados, se acomodan, abren la computadora y todo el mundo sabe que el jefe es tirano, pero él no se da cuenta. O el vecino, que es tirano con su esposa, le pega, le grita, la insulta. De repente todo el vecindario sabe que ese hombre maltrata a su mujer. Todos lo sabemos, pero ese hombre no se da cuenta que él es así y que lo que está haciendo está mal. Todos lo vemos, menos la persona que tiene el defecto. Porque es más fácil observar que autoobservarse. Entonces, si nosotros nos empezamos a autoobservarnos, nos vamos a dar cuenta de los defectos propios, traumas complejos, limitaciones, de qué momento estamos pensando negativamente del hijo, del padre, de la madre. Si uno tiene problemas con el papá, por ejemplo, y es Navidad y va a haber reunión familiar y ahí va a estar el papá, uno está lleno en el coche a la cena y en la mente ya está anticipando un pleito con el papá. Y ahorita que llegue mi papá seguramente me va a decir, yo le voy a contestar, yo no lo soporto, no sé cómo le voy a hacer. Y ya se está anticipando y no se da cuenta. O sea, si en algún momento en esa persona se le prende el foco de la conciencia y logra autoobservarse porque ya recibió el conocimiento, entonces en un momento se va a dar cuenta. Ya me estoy preparando para pelear con mi papá. Ya estoy odiando a mi papá y ni siquiera lo he saludado. Entonces uno se va a dar cuenta de que es uno el que está haciendo que esas cosas le pasen. Y que a veces el malo no es el papá, sino nosotros. Que nosotros ya llegamos negativos, ya llegamos groseros, y a lo mejor el papá solamente reacciona, se defiende, también tiene sus defectos. Por ahí se da cuenta uno que es uno mismo quien está haciendo que ese pleito perdure y que uno mismo es la causa de ese pleito y que no todo es culpa del papá. ¿Sí me estoy explicando? Con la autoobservación descubrimos cómo operan nuestros yoes, los diferentes defectos psicológicos. Descubrimos sus contradicciones, en qué se fundamentan. Este es un gran paso para lograr la liberación de la conciencia. Hay que observar los diferentes defectos, la pereza, la gula, la lujuria, la envidia, el orgullo, la ira. Todos estos defectos que surgen naturalmente en nosotros cuando estamos en medio de ciertas circunstancias, hay que aprender a observarlos, conocerlos, de qué están hechos, cómo nos manejan, cómo nos convencen, cómo nos duermen la conciencia, la relación que existe del placer con el dolor. ¿Por qué somos tan orgullosos? ¿Por qué somos tan iracundos, por ejemplo? Que es un saco que nos queda a todos. Un traje que se amolda al cuerpo de cada uno. La ira. ¿Por qué nos molestamos tanto? Si aprendemos a observar el funcionamiento de la ira, vamos a descubrir sus contradicciones.
Que a veces pensamos que es una actitud correcta para solucionar un problema. Vamos a descubrir la relación que existe entre el sufrimiento y la ira y ciertos tipos de placeres que consentimos. Porque, por ejemplo, a través de la ira muchas veces logramos lo que queremos. Y obtenemos un beneficio de ser así. Y por eso consentimos ese defecto y ese defecto permanece a lo largo de nuestra vida, porque hay un placer, porque hay un beneficio. Entonces hay que aprender a observar los defectos e ir identificando qué defecto está relacionado con ciertos placeres que yo tengo y que me gustan y que quiero que estén presentes en mi vida. Entonces cuando a través de observación descubro placer me lo está dando este defecto que luego me va a dar este problema. Descubro la contradicción del defecto. Entonces ya uno renuncia voluntariamente al placer. Del ego, de la pereza, del orgullo, de la gula, sabiendo lo que genera en la vida de uno. Y así uno va cambiando, se va dando cuenta. Por eso en la gnosis se dice que cuando una persona se empieza a autoobservar, indudablemente la persona empieza a cambiar. Indudablemente. ¿Quieren cambiar? Aprendan a autoobservarse. Van a empezar a desarrollar la moderación y la prudencia. Eso es lo primero que nos va a llevar a la autoobservación. En un momento dado, a través de la observación, se van a dar cuenta que cuando hablan, exageran las cosas, alzan el tono de voz, dicen cosas que no son ciertas, utilizan palabras antisonantes o insultos. Se van a dar cuenta y lo van a sentir feo. Y ya la próxima vez que vayan a hablar con alguien, a través de la autoobservación, ya van a tener más cuidado al momento de hablar. Más cuidado al pedir un favor. Más cuidado a cómo se trata una persona desconocida, un mesero, lo que sea. Se van a convertir en personas más prudentes. Van a tener mejores relaciones. Son todos los beneficios de la autoobservación que se subestiman. Porque muy pocos conocimientos esotéricos y espirituales se habla acerca de esto. Se habla de danzas, de reuniones, de saunas, de convivios, de retiros, de un montón de actividades, de sustancias, música. Pero no se habla de esto, que es tan fundamental. Entonces, ¿qué vamos a observar en nuestra vida? Pues ya hablamos de los 7 centros de la máquina humana, de sus diferentes actividades que nos componen como persona y que nos llevan a una determinada condición de vida. Hay que observar nuestros pensamientos todo el tiempo, desde que nos despertamos. La autoobservación es una actividad simultánea a todas las actividades de la vida. Uno mientras lava, plancha, barre, cocina, trabaja en la computadora, se está autoobservando. Es una herramienta que está presente de manera simultánea a todo lo que uno normalmente hace. Entonces, así como cuando uno se levanta y prende la luz del cuarto, así uno debe de prender la luz de su conciencia y empezar uno a autoobservarse en el mismo momento en el que suena el despertador. Y empezar a observar primeramente los pensamientos de pereza, que no nos van a dejar levantarnos a tiempo y llegar a tiempo a nuestros compromisos de la mañana.
Por lo cual, desde la mañana ya estamos estresados, ya estamos agitados, ya no me voy, es tarde, no sé qué, por falta de autoobservación. Todo el tiempo hay que estar viendo qué estamos pensando, de dónde proviene este pensamiento, qué es lo que quiere, de qué defecto es, quién lo produjo. Nuestras emociones, hay que observar cómo nos sentimos cuando estamos en la conferencia, cómo nos sentimos aquí, cuando estamos en el camión, cómo nos sentimos en el camión, cuando estamos en una cena, cómo nos sentimos en esa cena, en ese restaurante. Hay que estar observando todo eso. El centro motor relacionado con el movimiento. Hay que observar cómo paramos, cómo nos paramos frente a los demás, cómo hablamos, las palabras que utilizamos, cómo nos sentamos. Si no estamos muy curvos, luego dolor de espalda, no puedo dormir, hay que observar eso, corregir eso. El centro instintivo hay que observarlo cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando estamos comiendo, en qué momento ya saciamos, ya fue suficiente, cuando estamos cansados y necesitamos dormir. Todo esto lo vamos a observar en el centro instintivo, en el centro sexual, relacionado con la lujuria, los deseos, la lascivia, la necesidad de reproducción, la potencia sexual, la capacidad de hacer también. Hay que observar todo eso. Entonces nos vamos a dividir en lo que se conoce como el observador y el observado. Va a haber una división interior, ¿sí? El observador es la conciencia. El observado es el ego que tiene actividad en la mente humana. Vamos a observar la mente, el funcionamiento de la mente, para descubrir y observar cómo el ego se desenvuelve a través de la mente y del pensamiento, de las ideas y de todo esto. Entonces, la conciencia observa la mente como un psicólogo observa a su paciente. Veamos esta escena. Ve a una mujer a una consulta con el psicólogo. El psicólogo la recibe, la atiende, recuéstate aquí, cierra los ojos, haz unas respiraciones y bueno, a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Entonces la mujer empieza a llorar, empieza a contar su historia, en algún momento se frustre, en algún momento se ríe, en algún momento se queja, luego se pone a llorar, luego se pone a reír, luego se pone a llorar otra vez. ¿Y cuál es la actitud del psicólogo? El psicólogo está siempre neutral. No ríe cuando el paciente ríe, no llora cuando el paciente llora. Lo que hace el psicólogo es observar al paciente, escuchar con atención al paciente, observar su conducta, su comportamiento, su expresión, para poder entender en dónde están las limitaciones de esta persona y le pueda dar una orientación con sabiduría. ¿Sí? Entonces, de antemano el psicólogo, que es una persona que es un profesionista, ¿sí? Sabe de entrada que cuando va a tener una consulta con algún paciente, también lo saben los abogados, pues el sufrimiento del paciente es del paciente, no es mío. Si el paciente se le murió un hijo, perdió su trabajo, tiene una enfermedad grave y le queda poco tiempo de vida, lo que sea que esté pasando el paciente es sufrimiento del paciente, no es del psicólogo. El psicólogo se mantiene completamente neutral. Si el psicólogo no logra hacer esto, que muchos psicólogos no lo logran, con el paso del tiempo se trauman
de todas las cosas que escuchan y tienen que dejar la profesión. Es más, termina yendo a terapia con otros psicólogos, porque no saben lo que es la no identificación. ¿Sí? Pero en lo que se supone que debe de hacer un psicólogo es prestar atención al paciente. El psicólogo no ríe cuando el paciente ríe, el psicólogo no llora cuando el paciente llora. Observa para descubrir los porqués, porque es un profesionista que está para ayudar, no para acompañar. Para acompañar están los amigos, y si tú lloras, tu amigo llora. Y si tú te molestas, tu amigo se molesta. Y si quieres ir a pegarle a tu exnovio, tu amigo va contigo para también ir a pegar. Esos son los amigos. El psicólogo no, él es profesionista, está para ayudar, no para acompañar. Y para ayudar tiene que estar fuera de todo el drama de lo sucedido. Y tener una postura neutral. ¿No es cierto? Entonces, esto hay que llevarlo al mundo interior. Tienen ustedes que lograr esto, el observador y lo observado. Ustedes mismos tienen que descubrir esta capacidad de observación que está latente en ustedes a través de su propia conciencia, de su Cristo interior, de su espíritu. Y darse cuenta que es posible observar los pensamientos y que es posible ver la mente como un otro. Yo no soy la mente. La mente, o sea, los diferentes defectos que se manifiestan en la mente, ya hemos hablado de esto, son como unas personitas que viven dentro de nosotros, como si fuera otra persona, la ira, a través de la dialéctica del yo, por así decirle. Yo estoy molesto, yo ya no soporto esto. Y uno a través de la conciencia del observador dice, bueno, ¿y quién es este que ya no soporta? ¿Y quién es este que está pensando esto? ¿Y quién es este que quiere ir y reclamar? Ah, no, pues es el yo de la ira. Se van a dar cuenta de que tiene un yo activo en su psicología y al observarlo, ya no se van a identificar con él y se van a librar de sus consecuencias, por lo tanto. Entonces así aprendemos a vivir con rectitud. ¿Sí? Por ejemplo, el Buda, ¿sí?, a través de la observación alcanzó lo que se le conoce como la iluminación y las 4 nobles verdades. Dice que el Buda, antes de alcanzar la iluminación, si ustedes leen su historia, primero nació en un palacio lleno de dinero, mujeres, placeres, excesos. Luego abandonó eso y empezó a ser una secta y empezó a participar con monjes, con yogis y a hacer prácticas y ayunos y a mortificar el cuerpo y posturas, prácticas. Y luego también se salió de ahí. Hasta que en un momento solo a través de la autoobservación se logró iluminar. Obviamente es todo un proceso, ¿verdad? Descubriendo lo que se le conoce como las 4 nobles verdades. La primera verdad, que el sufrimiento es real. La segunda verdad, de que el sufrimiento tiene una causa y que esta causa es el deseo, el apego y la ignorancia. Esto él lo descubrió con la autoobservación. Se dio cuenta de qué estaba hecho el sufrimiento, con qué estaba vinculado, su estructura, sus características. Y al conocer esto, obviamente, se libra de ello. La tercera verdad, de que es posible de que cese el sufrimiento. Y la cuarta verdad es el octuple sendero para liberarse del sufrimiento, que es esto que está aquí. También el Buda nos enseña, gracias a la atención
El sabio se eleva al templo de la sabiduría y contempla compasivamente a la gente que sufre en el mundo de la ilusión. Del mismo modo que quien ha alcanzado la cumbre de una montaña observa a aquellos que aún están en el llano, abajo. Cuando uno sube una montaña y ve toda la gente que está abajo, así es como una persona con sabiduría observa a la gente sufrir por consentir ilusiones que la gente ni siquiera ve. Falta de atención, falta de autoobservación. Muchas veces estamos viviendo una fantasía, una ilusión, a través de las expectativas, de influencias externas, de medios de comunicación, amigos, de la cultura. Y son causa muchas veces de nuestros sufrimientos, de nuestra ansiedad, y no nos damos cuenta. Cuando aprendamos a ver, cuando aprendamos a autoobservarnos, entonces vamos a llegar al conocimiento propio. Y el conocimiento propio es el principio de la sabiduría. Esto decía Jiddu Krishnamurti, un gran sabio. Le recomendamos sus libros de Jiddu Krishnamurti. Hay uno que se llama El conocimiento de sí mismo. Buenísimo. Él explicaba mucho de la observación y de la autoobservación. Es un hindú, pero tiene allá sus videos, conferencias, libros traducidos al español. Uno de los pocos grandes sabios que tenemos, un legado. ¿Qué dudas quedan? Hablaba sobre que tenemos como una especie de recuerdos que al observar, al llegar a la autoobservación, nos damos cuenta que la persona en la cual nos hemos convertido el día de hoy no es porque nos haya pasado a nosotros, sino porque experimentamos ciertas circunstancias externas y solo con observarlas las adquirimos. ¿Cómo limpiamos eso? O en ese momento se puede hacer algo para bloquearlo. Sí, en el momento, todo el tiempo estamos llenos de impresiones. Todo el tiempo. O sea, tú te subes a un camión y sin darte cuenta, en un segundo ya viste a toda la gente. Y cada gente está haciendo lo que sea y te está llevando diferentes impresiones, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a transformar esas impresiones. Lo vamos a ver en otro tema. Y para limpiar las malas impresiones que ya tenemos y que son causa de diferentes complejos, la desconfianza, por ejemplo, tiene mucho que ver con las malas impresiones. Lo vamos a trabajar en el tema de la meditación. Con la meditación es que limpiamos las malas impresiones del pasado, que generan traumas, fobias, etc. Lo que mencionaste, cuando alguien tiene mucha ira, que todos nos damos cuenta que es iracundo, pero esa persona no se da cuenta. Siento que, creo que, bueno, hablo por mí, que a veces digo, bueno, yo estoy bien en esto, pero ¿cómo sé realmente si estoy bien o estoy mal? Sí, son tal vez cosas con las que crecimos, por cultura, por lo que sea, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos mal? Enseñamos, por ejemplo, una técnica que se llama el 4 cuadrante, ¿sí? El recto pensar, el recto sentir, el recto hablar y el recto orar. Entonces, si tu confusión está relacionado con la mente, es decir, tú estás pensando en algo o estás sintiendo algo y no sabes si eso que piensas, que sientes, que quieres, que anhelas está bien, ¿sí? Entonces tienes que preguntarte, ¿esto que estoy pensando o esto que estoy sintiendo es verdadero, es justo, es útil? Cuestiónalo. A través del cuestionamiento es que se puede encontrar la causa primera de aquello que sientes o piensas. Lo primero ¿es verdadero? Porque muchas veces las cosas que pensamos y queremos provienen de una ilusión, de una fantasía.
Si es así, va para atrás. ¿Sí? Es bueno, es decir, genera algún tipo de beneficio para todos, no solamente para mí, o genera algún tipo de confrontación con los demás. Segundo, y dos, es útil, es decir, me sirve para mi crecimiento, es justo, es el momento de hacerlo. ¿Sí? Entonces, esa es una técnica para poder discernir aquello que estamos pensando o aquello que estamos sintiendo. A veces solamente con la misma autoobservación, la mente empieza a desear, a querer o empiezan a pasar cosas y hay cosas que tú no sabes si están bien o están mal, porque hay misterio en la vida. O sea, en la vida hay misterio. O sea, si uno viene y te ofrece un empleo, tú no sabes si ese empleo te va a ir bien o te va a ir mal. Es un misterio. ¿De qué se trata exactamente, verdad? Si te conviene o no, es un misterio. ¿Y qué se hace con los misterios? Se descubren. ¿Y cómo se descubren? Con la observación. O sea, tengo que prestar atención a qué es lo que me están diciendo, a qué es lo que me están observando y me voy a dar cuenta de eso. Voy a poner un ejemplo material, pero funciona. Yo una vez iba a comprar un coche, ¿sí? Y de hecho ya le había dicho a la persona que sí lo iba a comprar. Y tenía yo el dinero y la persona en la computadora estaba haciendo una hoja así de responsabilidad, ¿no? Para perder responsabilidad del coche. Y mientras él hacía eso, yo estaba en el coche y estaba yo observando el coche. Estaba así como que prestando atención. Y vi una hoja allí que estaba ya sentada, tirada, o sea, a un lado del... Y me dio por agarrarla. La agarré, la vi y era la copia de la factura alterada. O sea, la factura era como que una copia de la factura, pero la factura en la parte de atrás tenía como 5 dueños y en la que él me estaba dando tenía un solo dueño. Y yo la vi así, prestando atención. ¿Qué pasó? Descubrí una inconsistencia. Y en ese momento que la persona estaba con el coche y yo fui con la hoja y le dije, oye, ¿qué es esto? No sé qué, ¿sabes qué? No quiero ya el coche. Y agarré y me quité y me libré de un fraude que me iban a hacer ahí. Entonces, esa es otra cosa. O sea, estoy yo comprando un coche, no sé si está bueno o malo, pero si presto atención, descubro y me di cuenta, la misma vida me enseña. Es un ejemplo material, pero que sirve. Entonces, a veces en la misma experiencia se descubren las anomalías. Si estamos hablando de una circunstancia, si tu ejemplo es en relación a una circunstancia. Ahora, si tu ejemplo es algo en relación a lo que tú quieres, a lo que tú piensas, entonces es la autoobservación la que te va a llevar a descubrir sus anomalías, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta, te autoobservas? Y todo lo que decía la compañera Sam, vives con una ideología, con tu entorno, con tu familia, la sociedad, todo que te dicta que es bueno y que es malo. Y tú creces, por ejemplo, si mi papá fue golpeador y yo creo que eso es lo normal, y me autoobservo, ¿en qué momento te das cuenta que vives en una ilusión y no sigues alimentando esa autoobservación, creyéndote la víctima y todo eso? ¿En qué momento se discierne la realidad como una ilusión? Eso es algo espontáneo y hace parte de la naturaleza de la conciencia. O sea, el momento es el momento en el que tú te observas de verdad, la conciencia te lo enseña. O sea, no es algo que uno hace, sino es algo que el espíritu nos revela. Cuando me autoobservo de verdad, me voy a dar cuenta, es un darse cuenta, o sea, la autoobservación nos lleva a descubrir, ¿ok? Tú nunca sabes qué es lo que vas a descubrir, porque si no, no sería descubrimiento. Entonces tú lo que tienes que hacer es autoobservarte y en un día, la misma autoobservación, tú vas a descubrir ciertas faltas que tú tienes.
No sabes cómo, no sabes cuándo, no sabes con quién, ni sabes exactamente por qué. Porque es un descubrimiento. O sea, me voy a observar qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy sintiendo. Y en algún momento me voy a dar cuenta en qué momento tengo una mala intención con tal persona. Ese descubrimiento se da solo, es algo espontáneo de la autoobservación. La autoobservación es consciente, lleva energía, requiere voluntad, requiere propósito. O sea, yo me quiero autoobservar y hay que echarle ganas. Eso es lo que nos compete a nosotros, autoobservarnos. Los descubrimientos se dan solos. Sería como el ejemplo, o bueno, lo que decías, una cosa, ya sería como reconocer, ¿no? Estar como reconociendo lo que soy y estarme alimentando de, sí, yo soy, ya es más pensamiento que observación. ¿Sí me explico? No, exactamente. En el ejemplo de si yo soy golpeador, pero al pensarlo y estarme como justificando, ese sí es reconocimiento y pensamiento. Y ya al observar, autoobservarme, llegan cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy pensando. Exactamente. Te vas a dar cuenta cómo te estás haciendo la víctima, te vas a dar cuenta cómo te estás justificando, te vas a dar cuenta de cómo esa creencia no te lleva a la relación estable que tú quieres con tu pareja. Es un descubrir, es un darse cuenta, ¿sí? Que es algo muy espontáneo y que se va a dar, quién sabe dónde, quién sabe cuándo y quién sabe con quién. Autoobservación es así, uno se autoobserva y en el momento en el que menos lo esperes, ¡boom!, llégate una comprensión, llégate una revelación. Eso es algo que solamente lo vas a entender cuando lo vivas, cuando lo practiques y lo vivas, dices, ya sé cómo viene esto. ¿Sí? Porque son cosas que como son del espíritu, para que se entiendan, se tienen que vivir. No, a veces las explicaciones se quedan muy cortas con el fenómeno de la experiencia, ¿no? Pero pues es así es la vida. Y pasan entre cosas como que tú llegues a tu casa prestando atención y te des cuenta que la planta que tienes ahí se está muriendo porque no le has puesto agua en quién sabe cuánto tiempo. La misma observación te lo reveló. Tú no te lo esperabas, tú no lo tenías en cuenta, pero la observación te revela que ahí hay una necesidad de cambio, de participación, de acción. Eso mismo, pero con tus cosas personales. En el momento que te relaciones con tu esposo, la autoobservación, quién sabe en qué momento, en quién sabe cómo, te va a decir, aquí estás fallando. O sea, es algo espontáneo y es del espíritu. El espíritu te lo va a mostrar en algún momento si tú la pones en práctica. ¿Sí? Es algo hasta cierto punto misterioso, ¿no? Místico. Ahí viene la palabra misterioso. Quiero comentar algo. Siento que la mayoría de los que estamos presentes nos hemos autoobservado y tan así que estamos en este espacio porque captamos que algo no está bien en nuestra vida, que algo debemos modificar, cambiar, reconstruir. Entonces, bueno, hablo por mí. Entonces, creo que es parte de la autoobservación y es aceptar lo que no nos gusta, lo que nos transforma. Hablabas también de que la ira, los yoes, son como otras personitas que están dentro de nosotros que cuando ya se te pasa dices, ay, ese tipo es muy raro, ¿no? Pero pues, al final somos nosotros mismos, pero cuando identificamos que ya es alguien más, pues ya no está bien y entonces hay que ser por eso estoy. Gracias, Vic. Claro. Manuel Martínez en redes pregunta, ¿vendría siendo entonces como la contemplación? Sin juzgar, solo contemplar. La contemplación es observación mayormente exterior. También puede ser interior, como una meditación. Pero normalmente la contemplación está relacionado con la meditación, está relacionado con una falta de actividad exterior, la contemplación interior.
Como que uno se sienta, cierra sus ojos y se pone a observar lo que pasa en su mundo interior. Eso está bien, es una práctica, pero no es lo que estamos hablando aquí. Aquí es la autoobservación de manera simultánea en las diferentes actividades de la vida. Está relacionado con la contemplación. Si se puede llevar a la práctica simultáneamente con las diferentes actividades de la vida y no como algo aislado. ¿Sí? O sea, que realmente debemos estar observando hacia afuera y hacia adentro todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro. No pensar. Menos, pensar menos. El pensamiento tiene su utilidad, sobre todo en el campo técnico. Además, si piensas de más, te da sueño. Sí. Y además, no podemos solucionar problemas pensando. Porque si hay un problema, o sea, ¿qué es un problema? Un problema es una circunstancia que no conocemos, que no entendemos, que no sabemos cómo funciona. Entonces, esa circunstancia nos genera confusión, nos genera temor, no sabemos qué hacer, y entonces decimos, estamos en un problema. Entonces, un problema es una circunstancia que no entendemos, y no entendemos porque no la conocemos. Entonces, si queremos conocer una circunstancia, ¿cuál es la herramienta para conocer? La observación. Hay que observar. Pero normalmente cuando nosotros tenemos un problema, metemos la mente. Pero la mente no es para conocer, es para expresar lo conocido. Entonces empezamos a sacar malas conclusiones de lo que está pasando y tomamos malas decisiones. Y los problemas se vuelven peores. Pues uno cuando piensa en un problema, en vez de solucionarlo, siente que el problema se vuelve más grande. Porque mientras más piensas en el problema, más te asustas, más te molestas, más te indignas, más te frustras, más te cansas, más te agitas. Si pensar en el problema no lleva a la solución. Si queremos solucionar un problema, hay que observar el problema. Conocer cómo está hecho. ¿Cuál es su causa? Y en la causa está la solución. Descubriendo la causa, la solución viene por añadidura. Todo es algo que está muy presente en la observación y no en el pensamiento. Así que ante los problemas de la vida hay que observar más y hay que pensar menos. Pensamos porque por los problemas matemáticos de la escuela. En la escuela eran los problemas cómo se solucionan con la mente, con el razonamiento, ¿no? Pepito y las manzanas, que no sé qué. Todo eso era mente. Y queremos plantear esas cosas técnicas, matemáticas, en las relaciones sociales. Y no va. Una cosa es lo técnico y otra cosa es lo social. Para lo técnico está la razón, está el pensamiento. Para la observación, para lo social está la observación, la conciencia. La observación que nos muestra en qué momento decir que sí, en qué momento decir que no, en qué momento hablar, cómo hablar, o es mejor quedarse callado. O sea, esos son los aspectos sociales, que no es de la mente. ¿Qué te va a decir respecto a eso? Es de la conciencia del espíritu. ¿Sí? Pues ahí está. Otro tipo. Ángel tiene una pregunta igual. ¿Qué es el amor? Ya hablaremos del amor en otros temas como la meditación, entre otros. Pero para darle una información base a esta persona que si tiene la inquietud tan importante que yo alguna vez tuve de qué es el amor, tiene que entender esta persona que muchas veces el amor se confunde con el deseo y que el deseo no es el amor. Entonces, si entendemos lo que es el deseo y lo que origina el deseo, podemos también ir entendiendo lo que es el amor. Entonces, es una información básica para que la persona empiece a reflexionar y a tratar de sacar esa sabiduría de su interior acerca de lo que es el amor. Le dejamos ese tip. El amor no es deseo. La gente lo confunde.
¿sí? Entonces, ya si se queda los martes y los jueves en los temas, vamos a ir hablando del amor, de la felicidad, de Dios, de todas estas cosas para que tengamos una percepción más clara, ¿no? De estas cosas. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar presentes. Nos vemos el próximo martes. Excelente año 2023. Les vamos a mandar un PDF en los comentarios de la transmisión. Lean el PDF, es muy bueno para que complementen la conferencia con la lectura. Hay muchos ejemplos ahí que aquí no se dicen. Entonces es bueno que lo lean. Los vamos a poner en los comentarios de esta conferencia y en el grupo de WhatsApp para las personas que son de Mérida. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el martes. Felicidades.